Hola amigos, mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la soledad. Me parece un tema muy relevante en la época contemporánea porque estamos viendo un conjunto de expresiones psicopatológicas relacionadas con el tema de la soledad y cómo la soledad se está convirtiendo en uno de los factores de mayor sufrimiento emocional en la época actual. Creo que todos hemos experimentado soledad y hemos incluso experimentado el deseo de apartarnos, de tener un espacio propio donde la gente no invada. Es este espacio de privacidad donde fomentamos la reflexión, donde incluso a veces tocamos algo de nostalgia, a veces un poco de melancolía, para regresar después de esta experiencia reflexiva a una convivencia distinta. Incluso muchas veces las personas en situaciones de tensión necesitamos un espacio para hacer un proceso reflexivo profundo. Cuando empieza a emerger una angustia existencial, en muchos momentos requerimos de este espacio de soledad. ¿Cuál es el problema de la sociedad, de la soledad contemporánea? Esta que está causando tanto sufrimiento y una serie de condiciones disfuncionales en las personas. Lo primero que debemos de ver es que en la sociedad contemporánea hay muy poca interacción física y poca interacción afectiva. Incluso ahora con el confinamiento, pues la interacción física se ha restringido considerablemente y la interacción afectiva también. Creo que el problema de la soledad surge cuando experimentamos una soledad que es involuntaria, es decir, que no es una elección que nosotros estamos haciendo en relación al entorno, sino es una experiencia que emerge de un entorno donde ya no te sientes recibido o donde no te sientes parte de. Hay un concepto importante que nos ayuda a comprender mucho esto, que sería la dislocación social, que es estar como apartado del contexto y ya no poder regresar. Eh, la soledad, en ese sentido, la podríamos denominar como una soledad involuntaria. Y esta soledad involuntaria, el factor que nos provoca es que no sabemos cómo recuperar las relaciones y nos genera una incertidumbre y una angustia que va paralizando nuestra respuesta en la vida cotidiana, va generando un dolor que nos hace justamente entrar en un estado de parálisis, de sufrimiento, de tensión constante. En un inicio podríamos hablar que esta soledad involuntaria nos puede provocar una soledad guiada hacia la resignación, es decir, que nos acostumbramos a vivir solos, donde ya no tenemos una relación con las demás personas o que no logramos una intimidad afectiva con las demás personas. En esta primera fase de la soledad por resignación, podemos verlo como una dificultad y un resultado de las relaciones interpersonales. Algo está sucediendo en la manera en que me estoy relacionando o en la convivencia que tengo que va provocando que experimente una sensación profunda de soledad, a la cual me voy habituando porque no encuentro maneras distintas de salir de esa experiencia. Uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta dentro de la sociedad contemporánea es el nivel de autoexigencia que nos imponemos las personas en la época actual. La cantidad de trabajo, la cantidad de expectativas que provocan que en muchos momentos no podamos tener una relación profunda con los demás. A veces podemos tener muchos contactos en redes sociales, pero en realidad tenemos pocos contactos en nuestra vida cotidiana. Incluso podríamos mencionar que a través de redes sociales podemos conocer un montón de personas, cuando en realidad de todo ese cúmulo de personas que nuestra red social dice que conocemos, podemos interactuar con prácticamente nadie, una o dos personas, y desde una práctica muy superficial. Entonces, todo este escaparate también produce un factor relevante en cuanto a la soledad. Otro elemento que también está ligado con la exposición en redes sociales que potencializa la soledad
es el punto de comparación. En muchos momentos la soledad se incrementa y la sensación de exclusión y de aislamiento se ve fortalecida cuando nosotros comparamos nuestro estilo de vida, nuestra experiencia, con la de otras personas que vemos a través de redes sociales. Y no solo eso, sino que también empezamos a comparar porque creemos que todo lo que se expone en redes sociales es algo que está sucediendo en la vida real y lo tomamos como un parámetro que está bastante lejos de nuestra propia realidad. Y eso también no solo nos hace sentir solos, nos hace sentir excluidos y alejados de un contexto y de unas expectativas que no nos permiten formar parte de este conglomerado o de la tendencia que está sucediendo. Por eso es que el segundo punto de la resignación es aprender o ajustarnos a esta sensación constante de vacío, de soledad. Pero ¿qué es lo que produce esto? Una experiencia subjetiva de aislamiento, que en muchos momentos tiene una evidencia física. Es decir, quieres hablarle a alguien y no hay nadie disponible para ti, la gente está ocupada o está haciendo otras cosas. Y ahí es cuando físicamente hay una evidencia de la soledad. Pero también hay otro punto donde intentamos aproximarnos, pero hay una falta de interés en la intimidad afectiva por parte del resto de las personas. Y esa es una soledad también complicada, porque en muchos momentos puedes estar con tu pareja, o puedes estar con tu grupo de amigos, o puedes estar en tu entorno de trabajo, o con tu familia, pero como hay una falta de comprensión a tu experiencia emocional y una falta de empatía, también experimentas una soledad. Y esta soledad es incluso a veces más pesada porque rompe la esperanza de que en algún momento puedas lograr una conexión y te puedas sentir acompañado. Porque el cuestionamiento es, hay muchas personas alrededor mío que se supone que me quieren, pero no me siento acompañado y la soledad sigue perpetrando o estando presente en mi vida. Y eso nos llevaría al segundo tipo de soledad. La primera soledad es una soledad que provoca resignación. El segundo tipo de soledad sería una soledad que provoca tensión e incertidumbre. Es decir, donde ya nos empezamos a cuestionar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones y lo que viene para el futuro en cuanto a nuestra vida afectiva. Y esta tensión constante nos lleva a una experiencia de mucho estrés y displacer. Empezamos a perder el gusto por las cosas que antes nos apasionaban, por las cosas que antes nos divertían. Yo lo que veo en el consultorio es muchas personas con una profunda experiencia de soledad y que de pronto decantan en ataques de pánico, en experiencias adictivas, en depresión, en autolesiones, en conductas suicidas y en un montón de experiencias que a veces nos llevan a intentar encontrar una forma de lidiar con esa soledad, sobre todo con esta experiencia de incertidumbre que genera mucha angustia y una angustia que nos lleva a una pauta de gran sufrimiento emocional. La tercera tipo de soledad que podríamos ubicar es una soledad que se vuelve insoportable y provoca un deseo profundo e incluso a veces nos lleva al deseo de terminar con nuestra vida. Es tan grande el dolor y tan poca la esperanza que viene este deseo de ya no continuar en este mundo, de sentirse tan ajeno con el mundo que en algún momento deseamos que termine esta experiencia de sufrimiento. En esta tercera dimensión de la soledad vamos a ver que puede haber algunos elementos de comorbilidad, como la depresión, como problemas del estado de ánimo profundos, como una cuestión hereditaria a nivel genético. Sobre todo vamos a ver que hay una característica importante que sería la melancolía, que no debemos de confundirla con la depresión, porque la melancolía es una experiencia de desesperanza, de desolación, de autoflagelación. Y entonces en este tercer nivel de la soledad vamos a ubicar ese tipo de experiencias. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podríamos trabajar con la soledad? Primero, aceptando qué hacemos nosotros para construir estas relaciones que tenemos actualmente.
En muchos momentos dejamos de ver a los otros y solo esperamos que los otros cumplan nuestras expectativas, perdemos empatía ante la experiencia de los otros y sentimos que nuestro problema o nuestro sufrimiento es el más grande del mundo. Y lamentablemente esa actitud también nos hace alejarnos de los demás y que cuando los otros se acerquen, nosotros también establezcamos una barrera que no nos permita lograr una conexión con los demás. Otro factor que debemos tomar en cuenta en el trabajo de la soledad es por qué desconfiamos tanto de las demás personas. Es un cuestionamiento que debemos de hacernos y que muchas veces tiene que ver con nuestra historia de vida, pero el elemento fundamental para esto es poder contextualizar en qué momento aprendí a desconfiar, en qué situaciones me han lastimado y cómo puedo evaluar en este momento el grado de confianza y el grado de intimidad que puedo lograr con las personas. E ir diferenciando, no crear una generalización, porque a veces tuve una mala experiencia con alguien o con algún amigo, con alguna pareja y de repente lo generalizo a todas las relaciones de mi vida. Otro punto importante para trabajar con la soledad es tener una interacción constante a nivel cotidiano. Hablar, saludar, tomar en cuenta, porque a veces nos vamos apartando y a veces no es que la gente no se interese en nosotros, es que nosotros hemos hecho muchas cosas para que las personas se alejen o nos den ese espacio. Y finalmente creo que uno de los aspectos más relevantes es tomar en cuenta que cuando experimentamos soledad, no somos los únicos en el mundo. Hay muchas personas alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en nuestra familia, incluso en nuestra pareja, que están experimentando esa soledad. Y que tal vez si nos diéramos la oportunidad de platicar, de hablar de lo que nos está pasando, empecemos a romper con esa soledad. Empecemos a encontrar nuevas formas de relacionarnos y juntos salir adelante de esta experiencia de soledad, para que la soledad se convierta nuevamente en una elección y no en un cautiverio. Creo que ese es el punto central del proceso de soledad, que cuando nosotros experimentemos soledad pueda ser una elección que hacemos en las relaciones interpersonales que tenemos y que no sea una experiencia que nos atrape y que no nos permita recuperar los vínculos que tenemos con las demás personas. Finalmente, yo creo que debemos de optimizar todos los recursos y los contextos en los que estamos para poder compartir quiénes somos y cómo nos sentimos. A veces parecería paradójico que la mejor forma de salir de la soledad es empezar a recuperar la capacidad empática. Entre más capaces seamos de escuchar a los otros, de ver a los otros, de atender sus necesidades, estaremos saliendo de ese estado de soledad. Porque también al escuchar, al recibir a los otros, estamos creando un vínculo. Y a veces el problema es que esperamos que los otros se ajusten a nuestras necesidades, que los demás nos vean, que los demás nos rescaten y estamos haciendo poco por las relaciones con las otras personas. Creo que el primer paso para salir de la soledad es empezar a poner atención en las necesidades ajenas para posteriormente tener la capacidad de ir expresando, de ir comprendiendo y de ir reflexionando, porque la soledad también provoca que tengamos muchos pensamientos que a veces nos obstaculizan el poder arriesgarnos a buscar nuevamente relaciones interpersonales. Espero que esta breve cápsula sobre la soledad los invite a reflexionar y nos lleve a una nueva dimensión de las relaciones, que si estamos pasando por esta experiencia, busquemos a una persona de confianza con quien podamos compartir y podamos lograr un vínculo que nos ayude a sanar las heridas que la vida nos ha traído. Creo que si en alguna relación se dañó esa confianza, creo que en una nueva relación podemos sanar ese temor o esa desconfianza a lograr una vinculación o una intimidad afectiva. Por mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.